Cassette número 1, compacto. Agotado en las comisiones los debates y los despachos correspondientes. Tiene la palabra el compañero Zanini. Sí, señor presidente, para aclararle una vez más al convencional del PLA que en muchas ocasiones hemos debido hacerlo en el curso de la tarea de comisiones, una serie de confusiones que tiene respecto de cómo debe trabajar esta convención. Sintéticamente, los requisitos para que se realicen reuniones extraordinarias de la honorable convención son dos. Primero, que tenga despacho. Aclaro, que tenga despacho, no que tenga despacho de todos los bloques, o no que haya despachos unánimes, que serían cuestiones distintas. Tiene despacho. Este artículo 85 ha tenido despacho en la comisión originaria y lo tiene también en la comisión redactora. Es decir, ese requisito está cumplido. Por otro lado, hay otro requisito de una publicidad de los despachos que también respecto de nuestro despacho en mayoría, sí se dio. Es decir, la posibilidad de convocar a sesión extraordinaria con este temario estuvo siempre reglamentariamente cubierto. El hecho de que por la circunstancia de diferencias con Unión Cívica Radical, estos no hayan despachado también, no inhibe la presencia del tema en la convención. Tal es así que la producción de despacho por todos los bloques no está previsto como una cuestión obligatoria. Se despachará por la cantidad de miembros que lo suscriban. Lo que sí está garantizado en el reglamento de la convención es la posibilidad de las minorías de producir nuevos despachos. Es decir, en relación a este artículo 85, la habilitación procede porque existen despachos. Existen, con la debida publicidad, dos despachos, el del PJ y el del FUT. Han sido publicitados convenientemente, así como el propio
la propia convocatoria que se ha hecho con las 72 horas de anticipación que también prevé el reglamento, que es el otro requisito que está presente en nuestro reglamento, que por supuesto vamos a defender, porque es el reglamento que garantiza que las discusiones se den en un ámbito civilizado. ¿Qué ha ocurrido? La Unión Cívica Radical no ha tenido su despacho en tiempo, pero eso no puede inhibir que la Unión Cívica Radical exprese sus posturas. Y como ese reglamento y esta convención tiene una obligación de resultado, ¿cuál es? La de producir una reforma parcial de la parte instrumental de la Constitución de la provincia de Santa Cruz, con la inclusión de una cláusula de reelección, entiendo que el inhabilitable para tratamiento del tema, porque no tienen despacho, es totalmente inconducente. Y es por eso que, realizada la sesión y constituida la convención en comisión general, se brinda la posibilidad de unificación de los despachos o de producción de despachos en minoría. Y es por eso que nosotros hemos avanzado en este sentido. Ante la posibilidad de la frustración de algún tema de los que hemos sido llamados a reformar, nosotros hemos preferido el camino de la búsqueda del consenso. Y ese camino reclamamos, de modo que la inviabilidad reglamentaria que ahora se quiere ventilar no tiene, a mi juicio, ningún asidero en el propio reglamento que nosotros hemos votado. Por eso creo que corresponde constituir la Cámara en comisión y dar lectura al despacho que hemos presentado, dejando a salvo el derecho que los miembros del bloque del FUT tienen para hacer su propio despacho también en la sesión en comisión. Nosotros hemos tratado de abrir el trámite, lo hemos traído redactado y firmado y puesto a disposición de la Secretaría en este y en otros temas en donde hemos avanzado en acuerdos satisfactorios. Quedarán en el camino de el perfeccionamiento dentro de la educación. Pero no solamente por esto, sino porque los jóvenes, aún con estudios, no tienen salida laboral, no encuentran inserción laboral. Pero aún peor todavía, porque todas sus necesidades no son encausados dentro de una política clara de este gobierno ni del gobierno nacional para abarcar todas las necesidades de la juventud y poder dar algún tipo de respuesta. Y por si esto fuera poco, la juventud adolece de un mal mayor todavía, que es el de no tener participación y el de no poder expresar y no tener un ámbito donde expresar todas sus necesidades. Por eso venimos a plantear el derecho de plenos derechos políticos para la juventud y plenos derechos civiles, pero no solo para que participen del gobierno de la educación, sino para que puedan organizar con libertad sus centros de estudiantes, para que puedan elaborar programas que ayuden a la politización de los programas dentro de la educación. Esta juventud que ha sido perseguida históricamente tiene los derechos, tiene todos los derechos de darse un marco jurídico que los resguarde. Si esta Cámara de Diputados es la caja de resonancia de las luchas populares, no puede menos que dársele un espacio a la juventud como un grupo mayoritario de esta sociedad. Es por esto que este principio básico nos lleva a concederles el derecho de luchar por sus reivindicaciones. La juventud, nuestra juventud, también la de Santa Cruz, son las principales víctimas de este sistema. Y es por ello que demuestran que son la realidad, pero una realidad que está en permanente lucha. Una realidad que a partir de los años no la han quebrado y sigue organizándose para luchar contra el autoritarismo,
a través de los centros de estudiantes y a pesar de los desaparecidos. Una juventud que está luchando permanentemente ante la represión de la policía del gatillo fácil y también de las Fuerzas Armadas que pretendieron pasar a la impunidad el asesinato de Carrasco. Fueron los jóvenes los que movilizaron al pueblo y lo sacaron a la calle. Y fueron los que demostraron que la única institución más grande y más respetada debe ser al pueblo, porque si ello no hubiera sido así, el crimen de Carrasco y de Bulacio hubieran pasado a la impunidad. Son los jóvenes los que del Instituto Bernasconi sacaron a sus padres, sacaron a los docentes, porque les daba vergüenza los recursos que tenían para perfeccionarse dentro de su escuela, porque les daba vergüenza el sueldo de los docentes, porque les daba vergüenza la educación que se les impartía. Pero no sacaron solo sus padres, sacaron a 100.000 jóvenes, 100.000 jóvenes y padres que estuvieron puestos para luchar por la educación pública y contra esta Ley Federal de Educación, que en posteriores proyectos podremos hablar más claramente de ella. La negación de estos derechos nos ha traído una mala experiencia que ya hemos vivido. La noche de los bastones largos, que ustedes recordarán, la noche de los lápices, donde miles de jóvenes desaparecidos solamente reclamaban por ser jóvenes, reclamaban para ser escuchados, reclamaban para ser reconocidos como el verdadero motor de esta transformación de la sociedad. Todas estas incomprensiones sociales son las que nos llevan a traer este principio de participación. Y por eso vinimos a pedir plenos derechos políticos y civiles a partir de los 16 años. Proponemos una cláusula que establece que la única condición es estar en el padrón electoral. Con la legislación actual sería 21 años. Con nuestra pretensión para establecer un criterio más amplio de participación, pedimos plena participación de los jóvenes a los 16 años. Nada más. En primer lugar, es para solicitar, para informar, digamos, de que nosotros vamos a presentar una moción consistente en la aprobación del despacho que presentó nuestro bloque en la comisión redactora, oportunamente, para que sea votada en este momento por la convención en contraposición al proyecto consensuado que acaban de presentar el bloque del PJ y de la Unión Cívica Radical. En segundo lugar, es para explicitar que nosotros queremos manifestar una profunda disidencia con la metodología que se ha utilizado y que cuando hicimos mención anteriormente a la cuestión reglamentaria, no queríamos trabar ningún debate porque somos los más interesados en debatir, sino que lo que pretendíamos era marcar cómo en el apuro por llegar a la sesión de hoy a tratar el tema de la reelección antes de que finalizara la Convención Nacional, los dos bloques mayoritarios de esta convención tuvieron negociaciones al margen de las comisiones establecidas para ese efecto y que son las que han motivado este primer despacho consensuado que suponemos que después va a ser la tónica de otros puntos de esta convención. Nosotros caracterizamos que se ha vaciado inclusive el método reglamentario que estos dos partidos mayoritarios propusieron oportunamente para debatir sus diferencias. Los proyectos que hoy van a ser presentados en esta sala como proyectos consensuados, entre comillas, son proyectos que, por ejemplo, nuestro bloque desconoce hasta este momento. Son proyectos que no han pasado por ninguna comisión. Y por lo tanto,
Nosotros caracterizamos que esto lo que significa es que acá se ha montado una convención constituyente clandestina, al margen de los organismos previstos para el tratamiento de los distintos temas. Y no queremos dejar pasar esta circunstancia sin manifestar esta disconformidad. Más allá de que, por supuesto, vamos a dar el debate puntualmente, como lo hemos hecho en este punto, en todos los puntos que correspondan ser tratados. Tiene la palabra el convencional para eso. Señor presidente, yo, a los efectos de desvirtuar totalmente las expresiones del convencional del FUT, solicito que el presidente de la comisión respectiva, que trató el tema de la reelección, traiga como elemento probatorio contundente a este recinto el acta mediante el cual el único que se opuso al tema de la reelección del gobernador fue la Unión Cívica Radical, porque los convencionales del FUT ese día no concurrieron a la comisión respectiva. Por favor, le solicito que lo traiga. ¿Va a dar lugar a esa lectura? Señor Zaini tiene el uso de la palabra. Sí, en primer lugar quiero aclarar la terrible confusión aparente, porque no se trata evidentemente de una confusión bastante inteligente y profesional como para darse cuenta que no está refiriendo las cosas por su nombre. Hemos leído los proyectos al inicio del tratamiento del tema, hemos leído lo que fueron despachos de comisiones y hemos producido la convención constituyente constituida en comisión general produjo un despacho, y eso es lo que él confunde, despacho con proyectos. Los proyectos los conoció desde el inicio y desde el vencimiento del plazo para presentación de los proyectos, y allí se leyeron nuevamente por si le faltaba algo. Este tema en particular también fue debatido en una de las comisiones y no se arribó a ningún acuerdo. Y hoy, con la Cámara en comisión, por el trabajo que los convencionales hemos hecho, se arribó a un nuevo despacho. Es decir, que no hay violación al reglamento alguno, no hay ninguna posibilidad de atacar la validez de lo actuado, porque además ha tenido la mayoría suficiente y además cumple con los requisitos previstos en la ley 2341. Esto, que aparece como un error, es en realidad una postura que tiende a ir enredando el trámite de la convención. Y creo que debemos estar preparados para aguantar esto estoicamente hasta el final de la sesión. Ya creo que no quedan argumentos jurídicos para lucir ante el convencional. No es necesario aclararlo una vez más, pero simplemente quería dejar aclarado este tema. No se trata de proyectos nuevos, se trata de despachos. Y si de movida nos quedáramos en los proyectos, no nos pondríamos de acuerdo en prácticamente ningún tema, salvo el 1 o el 2, que estaban con letra idéntica. La producción de los despachos es el consenso. Y el hecho de que se produzca en la reunión de comisión, antes o después, no es la cuestión sustancial. La cuestión sustancial que debiera atacar, y tiene todo el derecho de hacer, es la posibilidad de que los demócratas se pongan de acuerdo y despachen junto a algo en un tema en donde habían presentado proyectos distintos. Por eso, Ordenar el debate. Esta presidencia no estima pertinente utilizar la facultad establecida en el artículo 70 en cuanto al llamamiento a la cuestión en el uso de la palabra de los señores convencionales. Pero sí, por el marco del recinto y por el acontecimiento histórico que significa el funcionamiento de una convención constituyente, es necesario informar que la presencia de los señores convencionales es obligatoria a las sesiones, mas no lo es obligatoria a las reuniones de comisión. Quiero informar, para esclarecer también a este honorable recinto, que simplemente se trata de discutir tres proyectos. Uno que establece
que para ser electo diputado se requiere estar inscrito en el padrón electoral, otro que establecía 21 años y otro que establecía la mayoría de edad. El despacho de la Cámara en comisión, firmado por los señores convencionales que dio cuenta la Secretaría, que es el que se va a poner a votación, dice que para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 21 años. Esta era toda la cuestión que nosotros tenemos que debatir, por eso, insisto, no está en el ánimo de la Presidencia llamar a la cuestión y al orden a los señores convencionales, pero pido entonces que hagamos un esfuerzo para centrarnos en las cuestiones que estamos llamados a reformar. Para ser diputado se requiere, 1, haber cumplido la edad de 21 años. Los que estén por la afirmativa, sírvanse votar. Con el voto de la Presidencia, tienen 22 votos por la afirmativa. Los que estén por la negativa, 2 votos por la negativa. Queda sancionado entonces la reforma al artículo 85, inciso 1 de la Constitución de la provincia de Santa Cruz. Los diputados durarán 4 años en sus mandatos y podrán ser reelectos. La Cámara se renovará íntegramente en oportunidad de la elección del gobernador y del vicegobernador y podrá constituirse por sí misma. Una ley establecerá el régimen de incompatibilidades en el ejercicio del cargo. Artículo 2. Agrégase la siguiente disposición transitoria. Disposición transitoria. Los diputados que resulten electos para la renovación parcial de la Cámara en 1997 lo serán por un periodo de 2 años, de manera que la primera renovación total se efectivizará en el año 1999. Firman los señores convencionales Sergio Edgardo Acevedo, Alicia Margarita Kirchner, José Juan Bianchi, Héctor Ica Zuriaga, Carlos Alfonso Prades, Mario Oscar Nicolich, Roberto Abad, María Elena Echeverría, Fernando Pablo Tanarro, Elima Roth Quintero Delgada, Carlos Toledo Vargas, Irene Volante Fernández, Roberto Parra, Carlos Hugo Muratore, Mirta Florinda Reartes, Miguel Guillermo Campos, Omar Mario Muñiz, Miguel Ángel de Cristófaro, Carlos Alberto Zanini, Roberto Armando López, Luis Ángel Díez y Horacio Rogelio Vargas. Es para solicitar que se dé lectura a la moción que ha realizado el CUTES, en nuestro despacho. Porque si se va a votar, interpreto que se vota uno contra el otro. Son 2 despachos contrapuestos. Está bien, así se hará. Vamos a dar lectura al despacho de la Comisión Redactora en minoría. Honorable Convención Constituyente, vuestra Comisión Redactora ha estudiado en reunión ordinaria el despacho de comisión número 008/94 en minoría, producido por la Comisión de la Función Legislativa y la Relación entre Poderes, sobre los proyectos de reforma 007 y 0038, que trata sobre modificación del artículo 86. Sin modificación, por minoría de los presentes, aconseja la sanción del siguiente despacho. La Honorable Convención Constituyente de la Provincia de Santa Cruz resuelve, artículo 1, modifícase de la sección 5ª del Poder Legislativo, capítulo 1, organización, el artículo 86, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 86. Los diputados durarán 2 años en su mandato y podrán ser reelectos. La Cámara se renovará totalmente cada 2 años y podrá constituirse por sí misma. El mandato de los diputados es revocable. El artículo 2 de forma, dada en reunión ordinaria de la Comisión Redactora en Río Gallegos, 16 de agosto de 1994, firma el señor convencional Miguel Ángel del Plan. Ponemos entonces a votación el despacho elaborado por la Cámara en comisión. Sírvanse los señores convencionales de
emitir su voto. ¿La Cámara en comisión? Sí, los dos son de la Cámara de Comisión. Hay uno de mayoría y uno de minoría. No. Síganse. Estamos votando el despacho emitido por la Cámara en comisión, que fue leído en primer término por la Secretaría. Síganse votar los señores constituyentes. Por 22 votos con el de la Presidencia, queda aprobado entonces el despacho de comisión. El despacho de la Cámara de Comisión. A continuación, vamos a... Solicitamos en actas nuestra votación negativa. Y 2 votos por la negativa. Se descuenta eso. Vamos a votar el despacho de comisión en minoría. Síganse a votar los señores por la afirmativa, los señores constituyentes. 2 votos por la afirmativa. Por la negativa, 22 votos por la negativa. En consecuencia, queda sancionada la reforma al artículo 86 de la sección quinta, capítulo primero, automáticamente todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, en sesiones ordinarias, pudiendo ser estas prorrogadas por simple mayoría hasta el 20 de diciembre. Podrá ser convocada por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias cuando así lo requiera el interés general y deberá ser convocada por su presidente a pedido de una tercera parte de los diputados. Firman los señores convencionales Acevedo y Casuriaga, Kirchner, Bianchi, López, 10, Parra, Toledo, Vargas, Quintero de Lara, Abad, Nicolís, Prades, Echeverría, Tanarro, Bulante, Fernández, Muratore, Muñiz, Zanini, Bach, De Cristófaro, Campos y Reartes. se pone a votación el despacho. Estamos votando por la afirmativa. Con 22 votos por la afirmativa, por la negativa, 2 votos por la negativa, queda sancionado la reforma del artículo 89 de la Constitución, cuya texto actual dice: la Cámara se reunirá automáticamente todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, en sesiones ordinarias, pudiendo ser estas prorrogadas por simple mayoría hasta el 20 de diciembre. Podrá ser convocada por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias cuando así lo requiera el interés general y deberá ser convocada por su presidente a pedido de una tercera parte de los diputados.